noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Un programa más, hoy vamos a hablar de dos temas que hablamos la semana pasada. Hablaremos de la elección del Papa, qué perfil tiene que tener el nuevo Papa, y luego también hablaremos hacia dónde se desarrolla, qué tendencia tiene el nuevo ordenamiento internacional. Para eso le tenemos al doctor Gerardo Gómez y le tenemos también al doctor Fernando Masi. Pero antes que nada, el editorial que se ha hecho costumbre en este programa. A mí me sorprende mucho cuando, porque uno está vinculado, no es que yo no soy un apasionado de vivir en las redes o de perder mucho tiempo en las redes, pero de repente a uno le envían WhatsApp de actores políticos importantes, trascendentales, senadores, diputados de la República, en donde nosotros vemos que ellos están realizando actividades privadas, o están cocinando un locro, o están haciendo una visita, o nos están hablando de cosas que tienen que ver evidentemente con su vida privada. Parece que la comunicación moderna, porque hoy los políticos más que ser tienen que aparentar ser, entonces nosotros vemos políticos que nos cuentan sobre su vida privada. Bueno, está bien que un político quiera vivir su vida privada y quiera contarnos que tiene ciertas inclinaciones o ciertas preferencias por el arte culinario o por un deporte o por una canción, etcétera, etcétera. No podemos cuestionar eso. Pero sí lo que podemos cuestionar es que los políticos hoy en día nos están diciendo, en un mundo que está cada vez más complejo, en un mundo en donde se presenta una nueva coyuntura que ha cambiado 180 grados el ordenamiento mundial, los políticos todavía no nos están diciendo qué vamos a hacer con determinados problemas nacionales. Nosotros estamos enterándonos de la vida privada de los políticos, en última instancia la vida privada de cada uno, pero si la quieren contar para ganar popularidad o para transparentar su vida pública, para decir hay una coherencia entre mi vida privada y mi vida pública, bueno, me parece bien, pero creo que no tiene ningún efecto sobre la vida de nosotros los paraguayos. Nosotros queremos saber qué van a hacer los políticos con respecto a temas que afectan nuestra vida, no a temas que afectan solamente la vida privada de los políticos. No puede ser que un político me pase una afirmación de 2 minutos contándome cómo se cocina o contándome cómo hace tales visitas o contándome cómo le gusta tal música. No, que me digan cómo se van a resolver los problemas nacionales, qué diagnóstico ellos tienen con respecto a la situación que vive el mundo, que vive el Paraguay, y cuáles van a ser las terapias, las medidas enmendadoras y correctoras de esta situación que hoy en día estamos viviendo, que hecho sea de paso de una situación mucho más compleja que la situación de la globalización, que hoy está siendo superada, como dijimos ya en varias ocasiones en este programa, por la geopolítica, la geografía y la política y el poder militar. De nuevo están presentando entre los ojos de nosotros no un mundo en donde fluye el capital o las migraciones, sino en un mundo políticamente y militarmente jerarquizado, geográficamente zonificado por zonas y socialmente asimétrico. El mundo sigue siendo asimétrico. ¿Qué quiere decir? Habrán aquellos que ganan, países que ganan, y están los países que son los perdedores. Así también fue en la globalización, y quizás siempre haya sido así. La pregunta que le hacemos a los políticos paraguayos: ¿y qué estamos haciendo nosotros para que nosotros los paraguayos, ustedes, señores políticos, que tienen la capacidad decisoria dentro del Estado paraguayo, estoy incluyendo a legisladores, estoy incluyendo al Poder Ejecutivo y también estoy incluyendo obviamente a la justicia, porque si no hay justicia no va a haber desarrollo institucional, y si no hay desarrollo institucional no hay seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no hay previsibilidad, y si no hay previsibilidad se resiente la inversión local y la inversión extranjera. Y si no hay inversión, no habrá puestos de trabajo, no habrá mejoría en los salarios, no habrá educación, no habrá salud pública. Y nosotros queremos saber qué quieren hacer los políticos en este inicio de la legislatura con el Paraguay. Tenemos temas pendientes de fundamental importancia, temas pendientes que tienen que ver con
con el futuro inmediato del Paraguay. No estoy hablando con un futuro de acá a 10 años. Las proyecciones dicen que en tanto tiempo el IPS puede colapsar financieramente, pero hay problemas que van a colapsar en los próximos años, en los próximos meses. Nosotros, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la caja fiscal? ¿Cuándo vamos a empezar la reforma profunda de la caja fiscal? Una reforma fiscal de la caja, de los ahorros públicos, de los funcionarios públicos, que le dé sostenibilidad a esa caja. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Que en 10, 15, 20, 30 años el funcionario público que hoy en día está aportando pueda cobrar ese dinero. Pero lo que no es, cobre su jubilación. Pero lo que está haciendo además es que hoy en día hay una situación anómala, porque lo que nos aportamos en la caja fiscal, los señores que no somos funcionarios públicos, cada día estamos aportando más para cerrar el déficit de la caja fiscal. Recuerdo que al inicio del gobierno del presidente Santiago Peña se hizo una superintendencia para poder regular, normar qué se va a hacer con la caja fiscal. Eso no fue suficiente. Ese fue el primer paso. Eso fue el antes del inicio. Ahora hay que darle inicio a la reforma a la caja fiscal y eso debe responder a un gran consenso mayoritario y un producto de un diálogo político muy importante. Tenemos pendiente el anexo C. El anexo C es un diálogo con Brasil. Equivocadamente se abortó la mesa negociadora porque Bolsonaro nos estaba hackeando y Lula denunció el hackeo de Bolsonaro. Al final un problema interno brasileño, nosotros nos inmiscuimos en él y hoy en día no hay mesa de negociación del anexo C. El anexo C es importante porque tiene que servirnos de herramienta, no solamente para resolver el tema de la tarifa. El tema de la tarifa de Itaipu ya es lo de menos. El problema es cómo hacemos nosotros para poder aumentar la producción en Itaipu y en Yacyretá. Si no hay agua en Itaipu, no se produce energía y Paraguay pierde por partida doble. Pierde en Itaipu y pierde en Yacyretá. ¿Para qué vamos a construir el brazo de Añacuá si no hay agua? El agua se turbina, se hace energía, entonces se justifica la inversión. Entonces estos son los proyectos, los problemas que nosotros demandamos de la clase política paraguaya, soluciones que no son soluciones partidarias, soluciones que tienen que ser de todos los partidos políticos, porque estas políticas tienen que ser coherentes y preservarse por el transcurso de décadas. Nosotros estábamos hablando del anexo C, ¿por qué? No solamente porque tenemos que negociar la tarifa con Brasil, porque tenemos que garantizar el abastecimiento energético del Paraguay por 50 años. Y eso lo vamos a hacer única y exclusivamente llegando a grandes acuerdos con la República Federativa del Brasil, nuestro socio en Itaipu. Y también, hablando de esto, es de fundamental importancia entender que la agenda, el Paraguay tiene que trazar una agenda de política exterior. No podemos andar como santibanquis, saltando de un lugar a otro. Necesitamos saber cuál va a ser nuestro eje central. Nosotros pertenecemos a este vecindario. El vecindario se llama Mercosur. De este barrio no nos podemos mudar. Tenemos con Brasil una agenda extremadamente diversificada de temas que hacen a la seguridad, de temas que hacen al comercio internacional, de temas que hacen a la venta de nuestra soja, de temas energéticos, de integración. Somos un eslabón con la maquila de la industria brasileña. Con Estados Unidos tenemos temas que tienen que ver estratégicos. Tenemos que priorizar. O priorizamos la relación con el barrio Brasil-Argentina, o priorizamos la relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Desde mi punto de vista, tenemos que priorizar la relación en el barrio, con Brasil y con la Argentina. Con ellos tenemos que resolver muchos problemas comunes, que como dije anteriormente, van de los migratorios, a lo comercial, a los aduaneros, a los industriales, al medio ambiente, al crimen organizado y a la generación de energía eléctrica, que es fuente fundamental para nosotros. Porque un país como el nuestro, que va a seguir, y que crecemos, aumentando su consumo energético, nosotros tenemos que tener la seguridad, la previsibilidad, la certidumbre que para nuestro activismo económico vamos a contar con energías renovables principalmente. ¿Por qué razón? Porque el petróleo, por más que ahora va a bajar por la coyuntura del precio, nosotros no tenemos energía derivada de hidrocarburos. Creo que
repito y termino con esto, que los políticos no me digan cómo se cocina locro, que no me digan qué hacen en su vida privada, que me digan qué van a hacer con nosotros, que me digan qué van a hacer con los problemas que nos afectan a todos los paraguayos. Enseguida estamos con Fernando Massi hablando del ordenamiento económico internacional y con Gerardo Gómez del perfil que tiene que tener el nuevo Papa. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos con el doctor Fernando Massi, él es experto en comercio internacional, economista, egresado de las universidades norteamericanas, director de CADEP, colaborador, él y Dionisio Bordan han publicado muchas cosas. Entonces queremos hablar un poco, a ver, estamos en un nuevo escenario económico internacional, las épocas de la globalización en donde tendría que haber fluido el capital libre, sin restricciones. Hoy en día está viviendo un retroceso y estamos en una suerte de proteccionismo económico impulsado por el generador, que es Estados Unidos, del ordenamiento económico liberal y por el primer impulsor de aquello que se llamó la globalización. Hoy Estados Unidos está renunciando a los principios. Ha declarado Trump que estos principios que ordenaron el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial están caducos. Mi querido Fernando, ¿qué efecto va a tener sobre nosotros y sobre el mundo esta nueva política, este combate, esta lucha de aranceles? Bueno, hace ya ayer o anteayer salieron las proyecciones del Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento global y con respecto al crecimiento económico de las regiones y de los Estados Unidos en particular. Porque aquí hay que mirar mucho también la relación de Estados Unidos con China, que es el principal digamos, target, o es el principal blanco, digamos, de la política de Trump, de la administración norteamericana en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ese informe también se están reduciendo todas las proyecciones de crecimiento económico en el mundo, en América Latina en particular? En los Estados Unidos se reduce incluso más que en la propia China la proyección del crecimiento económico. Es decir, que los efectos, lo que se está viendo en este momento es que los efectos que están teniendo estas medidas a partir del 2 de abril, estas medidas tarifarias, están perjudicando mucho más a los Estados Unidos que a la propia China. Te interrumpo, este aumento de las tarifas, o sea, yo quiero importar, estoy en Estados Unidos, quiero importar algo, me aumentaron las tarifas a tanto por ciento, no sé, 10% si es un producto latinoamericano parece, el chino creo que superó el 100%. Eso tiene que provocar un efecto inflacionario dentro de los Estados Unidos. Y la segunda pregunta que te hago, ¿puede la economía norteamericana ensimismarse, elevar murallas y vivir sin la interdependencia de otras economías? Absolutamente, porque esta etapa de la globalización es una etapa de total interdependencia de las cadenas productivas, ¿verdad? Es por eso que una de las medidas que inmediatamente que tomó Trump es de que en donde hoy es más competitiva la industria norteamericana y que depende de una cadena de producción que viene de China, entonces a esos productos, a esos insumos que van de China a los Estados Unidos, no se le aplique los aranceles. Estamos hablando de los electrónicos, estamos hablando de todo lo concerniente a lo digital, ¿verdad? Porque en lo digital Estados Unidos es el más avanzado en la producción de esos rubros. Entonces claro, esa es nada más que una muestra de cómo afecta un proteccionismo de esa naturaleza a una economía grande como es la economía norteamericana, ¿verdad? Y toda esa idea de que se va a volver a industrializar lo básico de la industria norteamericana es una idea que ya muchos han discutido y que parece perimida. Es decir, Estados Unidos se encuentra en otra etapa de su crecimiento económico, de su capacidad industrial, que no pasa por los textiles, ni por los zapatos, ni siquiera pasa por la manufactura. Para la manufactura, sí, por la manufactura de alta tecnología sí, pero no la de media y baja tecnología, ¿verdad? Y pasa hoy por los servicios. Hoy Estados Unidos, fíjate en las exportaciones de Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos, 30% son commodities agrícolas y mineros, porque también exporta petróleo, ¿verdad? Un 35% son lo que se llama manufacturas de todo tipo y un 35% son servicios.
Y esto de servicios va a crecer cada vez más. Hoy la etapa de la economía norteamericana está en la alta tecnología, en los servicios y sigue siendo muy competitivo en los commodities agrícolas, porque es el primer granero del mundo y es también donde hay un perjuicio en la economía norteamericana con esta política. Ahora, una pregunta, para ver un poco cómo nos afecta a nosotros. Si los americanos van a tener que, la soja americana, la carne americana, el trigo americano, va a tener que pagar un arancel muy alto en China continental, que es, digamos, el gran consumidor de alimentos. ¿Eso nos beneficia a nosotros o no nos va a beneficiar? Es decir, China tiene el segundo granero del mundo. ¿Cuál es el segundo granero del mundo? El Mercosur. Esto ya sucedió en el primer gobierno de Trump. Cuando no subió tanto los aranceles como ahora, China buscó fundamentalmente en Brasil y Argentina, ¿verdad? Y pudo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora, verdad? Porque también China se vio obligada o decidieron poner aranceles muy altos y fundamentalmente, ¿qué es lo que más importa a China a los Estados Unidos? Los commodities agrícolas. Entonces, evidentemente, ellos tienen que buscar un segundo mercado. Ese segundo mercado está en el Mercosur. Ahora, ¿eso qué significa? Mercosur, Paraguay también, porque nuestra soja sale por Brasil y Argentina. No, nuestra soja va a la Argentina para ser procesada, también va al Brasil para ser procesada. De ese procesamiento ya es un producto brasileño argentino que va a otros países como China, India, la Unión Europea, ¿sí? En aceite o harina. Claro, digamos, pero ¿verdad? si aumenta, si el precio, si Estados Unidos no puede vender a China, la oferta se reduce. La oferta de ofertar la China al mercado mundial, porque lo nuestro va a China principalmente. Sí. Entonces quiere decir que el precio puede tener un efecto de rebote sobre nosotros. Puede tener, como puede tener también, es decir, como hay una una sobreoferta, Estados Unidos puede buscar otros mercados, o hay una sobreoferta, entonces los precios que están medio caídos ahora se pueden mantener tal cual están o pueden bajar incluso más. Dependerá un poco de la demanda china principalmente y de los países que son muy demandantes de los granos que están en el Asia, la India también, ¿verdad? Ahora, esta visión, vos pensás, para volver un poco a tu discurso originario, que esto puede provocar una recesión a nivel global en la economía. O sea, por los datos que me está dando, la economía mundial decrece. La primera, la norteamericana. Así es, pero la recesión no es que necesariamente se va a dar este año. Dependiendo de cómo se va desarrollando y qué pasa con esta política del proteccionismo, es lo que vamos a ver si en el año 2026 vamos a tener o no recesión. Porque recesión es muy fuerte, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Con la economía mundial y los mercados. Esta política de alto proteccionismo enseguida incidió sobre la bolsa de valores. ¿Qué hizo la bolsa de valores? Vamos a tener inflación, vamos a tener menor ingreso de materiales para nuestras industrias, quiere decir que va a haber menor crecimiento, entonces nos deshacemos de las acciones de las empresas. Empezamos a vender las acciones de las empresas porque se viene un decrecimiento económico con esta política proteccionista, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a los bonos. Y bueno, puede ser comprar bonos norteamericanos. A comprar bonos norteamericanos, que esto puede subir el precio, pero dado, porque es lo que ha pasado también, los bonos, el precio de los bonos se han depreciado, porque la gente empezó a vender los bonos norteamericanos porque ven que la economía norteamericana va a sufrir. Entonces se desprenden de los activos norteamericanos, que son los bonos del Tesoro, lo cual significa de que al desprenderse de eso, los bonos, el precio de los bonos, en vez de subir, bajan, ¿verdad? Y al bajar produce mayor endeudamiento para los Estados Unidos porque al bajar los precios de los bonos suben los intereses, ¿verdad? Pero por los tú sabes bonos. un poco, si yo fuera un actor paraguayo, Sí. en vez de comprar bonos o comprar acciones de una empresa norteamericana en Wall Street, me conviene mucho más invertir en la economía real. Es mucho más seguro, es mucho más predecible que estar, digamos, comprando instrumentos financieros en un país donde vemos que la economía va a resentirse, por lo menos. No sé si recesionarse, pero resentirse. O comprar activos en otros lugares. Deshacerse de los activos norteamericanos y comprar en otros lugares. Por eso que también es que el dólar se empezó a depreciar, ¿verdad? Porque la gente empieza a comprar activos, se empieza a deshacer de la propia moneda norteamericana. El dólar baja con respecto al euro.
Pero sin embargo, con respecto a guaraní sube. ¿Por qué? Bueno, eso depende un poco también de cómo es el movimiento de capitales dentro del país, ¿verdad? En el sentido de comercio, en el sentido de inversión. Eso ocurre en cada país un poco también es con respecto a... nosotros no tenemos una moneda fuerte como es el euro. Evidentemente que la gente cuando se deshace de ciertos activos norteamericanos no necesariamente va a venir al Paraguay a poner esos activos, lo va a poner en economías mucho más fuertes como es el euro o como pueden ser los países asiáticos, ¿verdad? ¿Y por qué el guaraní con respecto al dólar se devalúa? El europeo vende sus dólares y va y compra euros, que es la moneda de un sistema económico inmenso, de un mercado europeo inmenso y rico. Ahora, ¿por qué el dólar se sobrevalora en su relación con el guaraní y con las economías del Mercosur, con el real brasileño, con el peso argentino? ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí se puede ver a varias cosas. Hay que mirar primero la balanza comercial, cómo está, ¿verdad? Si tenemos o no déficit en la balanza comercial, eso significa que hay mayor salida de capital que entrada de capital. Hay que ver también los capitales de corto plazo, cómo están en la cuenta corriente, la cuenta de capitales, ¿verdad? La inversión extranjera, o sea, la salida y entrada de capitales del país, que muchas veces, como Paraguay depende mucho también de las economías brasileñas y argentinas, lo que esté pasando en esas economías también nos afecta en cuanto a la disponibilidad del dólar en Paraguay, en cuanto a la disponibilidad de capitales y la disponibilidad de monedas. Entonces, eso es un poco lo que determina el hecho de que se deprecie con mayor celeridad o menor celeridad una moneda como el guaraní. Ahora, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo, 24% del PIB mundial creo que es norteamericano, no sé si el chino está en 21 o 22%, en tercer lugar está Europa. ¿Eran necesarias estas medidas tan radicales para relanzar una economía que es la primera del mundo? Yo creo que no era necesario porque acá se parte de una idea que digamos, tuvo su base y tuvo sus efectos a principios del siglo XX. Es decir, yo protejo a mi industria para hacer crecer a mi industria. Es otro momento totalmente diferente. O incluso en la idea más reciente, o digamos de décadas más recientes en América Latina, cuando yo utilizo el método de sustitución de importaciones también para hacer crecer mis industrias, que no es que ha resultado muy bien en América Latina. Lo hicieron los asiáticos, los coreanos, los japoneses, los Taiwán utilizaban también eso en los años 40 y en los años 50, ¿verdad? Pero esto no es un momento en que se va a producir el mismo efecto que se producía a principios del siglo XX para una economía como la norteamericana, ¿verdad? Inclusive cuando se tomó una determinación en el año 1929-30 de un mayor proteccionismo, eso acompañó a la crisis financiera mundial. El Wall Street del Wall Street, claro. Entonces, no estamos en ese momento. Pensar que vamos a... yo creo que es más bien un discurso político, por eso es que los sindicatos... Pero tomó las medidas, Trump. Claro, tomó un discurso electoral que después tomó las medidas. Que tomó las medidas, ¿verdad? Y entonces las medidas están basadas en el hecho de que ahora vamos a hacer crecer la industria norteamericana porque vamos a poner tarifas. Pero la industria norteamericana, como cualquier otra industria en el mundo, depende de las cadenas de producción, ¿verdad? Y acá ya los costos son diferentes, no es más que el costo está totalmente dentro del país, el costo de la mano de obra, el costo del insumo, el costo... Creer que volver a hacer todos los insumos dentro de los Estados Unidos para que entonces pueda resurgir una industria, yo no digo la industria de alta tecnología, pero una industria de media, yo creo que es un sueño. O sea, digamos, esta comparación es arbitraria y hasta quizás no es científica y hasta es ridícula. Trump está buscando una suerte de autarquía económica al estilo, llamémosle para paraguayizar un poco el debate, al estilo de Doctor Francia, muralla alta, no aislarme, porque Estados Unidos, sí, Estados Unidos primero está bien, pero Estados Unidos solo no sé si funciona, no es viable. No. O sea, digamos un poco así, una suerte de autarquía económica, un modelo que contradice todo
porque Milei lo apoya, por ejemplo, a Trump, y Milei es un libertario. Claro. Entonces no puede creer en lo que está haciendo Trump. Absolutamente. O sea, o los otros libertarios que hay por el mundo no lo pueden tomar en serio a Trump. Trump no es un libertario, Trump es un conservador. Claro. Esa es una contradicción total, ¿verdad? Lo mismo que es un sueño pensar, como siguen diciendo en su discurso el gobierno argentino, de que van a hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Imposible, ¿verdad? En estos momentos. Yo vería eso con muchas dudas, ¿no? Te pregunto, en esta situación donde Estados Unidos, Estados Unidos número uno, first, dice Trump, pero aislado, ¿el dólar va a mantener su vigencia a nivel planetario como moneda de refugio, como moneda de reserva a los bancos centrales, como moneda en donde Ecuador tiene el dólar, Panamá tiene el dólar, o nosotros estamos acoplados al dólar, ¿verdad? Bueno, no al euro, claro. Por ejemplo, estamos acoplados al dólar. O sea, va a mantener, las reservas monetarias del Paraguay están en dólares, ¿va a mantener el dólar esa, digamos, validez o se la puede sustraer y haber monedas en tales áreas del mundo? Va a valer la rupia en la India, el rublo en Rusia, el yuan en China. ¿Cómo va a ser el sistema monetario internacional? Porque Trump cuestionó mucho también eso. Ajá. Yo creo que independientemente, yo creo que aun cuando con este tipo de muralla que estamos hablando, lo mismo el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva internacional, pero a medida de que esto se vaya desarrollando y que esto signifique un decrecimiento de la economía norteamericana, signifique un impacto en las bolsas, en las empresas, evidentemente que el dólar va a ir perdiendo su valor. Pero independientemente de eso, yo creo que ya hoy en el comercio internacional, sobre todo hoy en el comercio internacional, ya se están ensayando el intercambio de productos a través de otras monedas, ¿verdad? China acaba de establecer un tipo de intercambio. Bueno, ya empezó a hacer un intercambio, por ejemplo, con los países de América Latina y con los países asiáticos cercanos a China a través del yuan. Entonces se están creando, digamos, espacios en donde se van creando nuevos sistemas monetarios o sistemas monetarios alternativos que pueden convivir con el propio dólar, pero que ya le van dando mayor espacio a una moneda como el yuan. Hoy ya China no necesita depender para sus transacciones bancarias del famoso SWIFT de los Estados Unidos. Ya tienen su propio SWIFT y eso ya lo está ensayando, digamos, con los países vecinos. Y lo puede ir ensayando con otros países con quien tiene relaciones comerciales que son muchas regiones, ¿no? En este contexto, Mercosur tiene que agilizar, profundizar, consolidar, cristalizar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, ¿o tenemos que enfriarlo? No, yo creo que eso, por más de que tenga cierto tipo, yo tengo mis críticas a ese, porque no necesariamente en lo que somos más competitivos en el Mercosur tenemos muy abierto con este acuerdo en la Comunidad Europea, ¿verdad? Pero de todas maneras, a mí me parece de que es un inicio que es muy importante porque estamos hablando de una región como la Comunidad Europea que es muy fuerte y que eso se puede ir negociando con el tiempo y entonces de ninguna manera nos conviene a nosotros enfriar, sino que ir desgravando los aranceles. Eso también provoca que haya una mayor... Europa siempre fue uno de los mayores inversores en el Mercosur, pero puede haber mayor inversión europea en el Mercosur. En el Paraguay en particular es muy importante que haya esa mayor inversión europea porque nosotros necesitamos construir sectores alternativos a aquellos en los cuales somos competitivos, pero estamos muy dependientes del clima y del precio internacional, ¿verdad? Y que eso incide en nuestra volatilidad económica, digamos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, las inversiones europeas en manufactura no agrícola, que tenga relación de cadenas productivas con Argentina y Brasil, por ejemplo, es muy conveniente, ¿no? De Panamá al norte, a México, incluye Centroamérica y el Caribe, dependen de los Estados Unidos. Así es. Del sistema norteamericano, México, todo. Nosotros tenemos una mayor, el sur,
tiene ahora una mayor penetración de China continental. Pero políticamente el sur, en el caso paraguayo, estamos alineados con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo tenemos que jugar nosotros en este nuevo escenario donde en muchos países de la región, no tanto en Paraguay, pero Paraguay aumentó mucho la importación de bienes de China continental, por ejemplo, de una manera increíble? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? Yo creo que tenemos que hacer un poco el balance que hacen los demás países de América del Sur. Es decir, no porque uno tiene una mayor relación con China en términos comerciales o en términos de inversión, deja de estar fuera de la zona de seguridad que nosotros siempre hemos construido con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque finalmente, desde el punto de vista político, esto ya no es económico, desde el punto de vista político, nosotros tenemos más los valores de las democracias occidentales que los valores de las autocracias asiáticas. Claro, de la cultura de Confucio en China, en este caso. Exactamente. Entonces, y hay que tener mucho cuidado también con cierto tipo de inversiones, hacer ese balance teniendo mucho cuidado, porque económicamente nos conviene, pero no podemos perder de vista de que no todo lo económico que podemos relacionarnos con la China realmente es conveniente para nuestro país. Y decirme una cosa, me queda 2 minutos, poco menos quizá. Al Paraguay, 2025, el pronóstico del año, ¿cómo va a estar el dólar? He leído que algunos hicieron ajustes hacia la baja de la expectativa de crecimiento económico por las medidas tomadas por Trump. ¿Qué nos espera a nosotros en este nuevo escenario como Paraguay? Un dólar alto, un dólar que supera los 8.000, nos espera un ambiente recesivo, o la expectativa de crecimiento no van a ser lo mismo. Vamos a depender más del comercio de los países que tienen una moneda que nosotros somos más baratos que hoy en día que Argentina, por ejemplo, del comercio. ¿Qué escenario nos espera a nosotros los paraguayos? Se ha proyectado un crecimiento del 4%, pero ahora creo que el Fondo Monetario volvió a bajar eso al 3.8% como era originalmente. Y ahí hay varios factores. Yo creo que uno de los factores tiene que ver nuevamente con nuestro sector más competitivo, en donde, igual que el año pasado, va a haber existen ciertas zonas de sequía que no van a hacer que la producción, digamos, el volumen de la producción sea el que nosotros pensamos, porque las exportaciones también ayudan mucho al crecimiento económico, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo creo que nuestro comercio fundamental es con el Mercosur. Más del 55% de nuestro comercio, de nuestras exportaciones van al Mercosur. No tenemos eso ha pasado, digamos, en los últimos 10 o 15 años. Antes teníamos más diversificado. Fíjate, por ejemplo, que con dos grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, tenemos cada una el 4% de nuestras exportaciones solamente en esos lugares, ¿verdad? Porque, bueno, se han presentado otras conveniencias acá en el barrio, como decís, locales que han hecho que nosotros dependamos mucho de nuestras exportaciones. Sin embargo, en términos de importaciones, no solamente de importaciones de productos terminados, sino que de insumos y maquinarias, tenemos eso mucho más diversificado, y China es un jugador importante porque es el primer socio del Paraguay en términos de importaciones. Bueno, estuvimos con Fernando Massi hablando de un tema fundamental. Enseguida con Gerardo Gómez, ¿qué perfil tiene que tener el nuevo Papa y qué rol tiene que jugar el Vaticano en una comunidad internacional polarizada, crispada, con enfrentamientos bélicos, en una comunidad internacional que daría la impresión que está empezando a caminar en un desierto nihilista? Enseguida con Gerardo Gómez. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Estamos en compañía de Gerardo Gómez. Él es doctorgía en una universidad alemana. Un placer, Gerardo, de tenerte acá. Mucho gusto. Y en un momento en donde, el mundo está, siempre sostengo, que por menos razones hubieron 2 guerras mundiales. Hoy hay razones más que suficientes para las guerras mundiales. El Papa Juan Pablo II tuvo un rol, no voy a decir determinante, porque yo creo que el socialismo se cayó por sus contradicciones internas, la Unión Soviética y los países socialistas, pero sin embargo convengamos que el Papa Juan Pablo II
tuvo un liderazgo, tuvo un estilo muy propio, un cesarismo papal, por un lado, verticalidad dentro de la iglesia, ortodoxos en los dogmas convencionales, tuvo una política social progresista y una orientación, una clara orientación en política. O sea, luego vino Ratzinger, que era un hombre más frío, digamos, un intelectual, un teólogo, un intelectual. Y después el Papa Francisco, que fue un hombre que hizo mucho, llamémosle proselitismo, en el sentido llevó la iglesia al Asia. Hay 1.400 millones de católicos en el mundo y la iglesia católica se puede constituir, y en ocasiones se ha constituido, en una voz, porque la iglesia tiene un poder espiritual y tiene un poder temporal. En el pasado con ejército, hoy ya no tiene más ejército. Sí. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia nos espera? ¿Una iglesia ensimismada, que solamente mira sus problemas internos, los dilemas teológicos, o necesitamos una iglesia que también habla a nivel mundial en este mundo tan complejo de conflictos, de religiones, de territoriales, de nuevo, etcétera, etcétera? Sí, mira, para pensar en el futuro, muchas gracias por la invitación de todo, y también mis saludos a tu audiencia. Para empezar, para mirar al futuro hay que mirar al pasado. Y te estoy hablando de ese pasado reciente del Concilio Vaticano II. Acuérdate que el Concilio Vaticano II fue el acto de apertura, de ayornamiento de la Iglesia con la sociedad. O sea, antes la Iglesia vivía en cierto modo, oficialmente, digamos, de espaldas a la sociedad. Con el Concilio Vaticano II se abrió y se usó esa palabra italiana, ayornamiento, que es relacionarse con el mundo, ¿verdad? Y planteó documentos muy avanzados para su época, gracias a los grandes teólogos que se tenía también en esa época y que influyeron muchísimo en eso. Después fue una serie de vaivenes, digamos, entre extremos, por así decirlo. En esa primera década, en los años 60, hubo un extremo de personas, de grupos, que fueron incluso hasta curas que se metían en la guerrilla, por ejemplo. ¿Verdad? No era la mayoría, pero había gente... Camilo Torres, por ejemplo. Después vino el fenómeno de la teología de liberación, que muchos confundían con el comunismo, etcétera, ¿verdad? Y viene la figura de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que era muy joven cuando asumió, creo que tenía 58 años, asumió el pontificado y estuvo muchísimo tiempo y tuvo ese liderazgo que vos mismo estabas nombrando. Ahora, curiosamente, sus documentos, aquellos que son oficiales, aquellos que fueron escritos y dados a conocer ex cátedra, es decir, como pontífice, digamos, que son oficiales, eso mantiene la línea de lo que llamarían la doctrina social de la Iglesia y la doctrina ortodoxa. Y esa línea, aunque muchos no lo quieran creer, lo continúa Francisco. Si uno lee las encíclicas de Juan Pablo II, por ejemplo, o Pablo VI, y luego las de Francisco, va a encontrar que no hay, digamos, mucha separación. La cuestión está en los acentos. Por ejemplo, el acento de Francisco en el tema medioambiental, ¿verdad? En ese tema, por ejemplo, Francisco insistió mucho, lo relacionó con el tema de la pobreza, no trató el tema de los trabajadores, que sí trató Juan Pablo II. La última gran encíclica de Juan Pablo II fue Labora in Exercens, donde sentó, digamos, una línea teológica y pastoral muy importante. Protectora de los trabajadores. Sí, exactamente. Y le dio un valor espectacular al trabajo. El trabajo como un desarrollo exterior, ad extra, ¿verdad? Exterior como capacidad para transformar el mundo, pero también, y lo interesante, y hasta diría, tiene cierta reminiscencia marxista, dice, el trabajo también le transforma interiormente al hombre. Y me hace recordar algunos libros de Marx, ¿verdad? O sea, el trabajo te transforma, decía Juan Pablo II. Y bueno, por decirte un tema solamente, pero realmente si vamos a pensar en el futuro, va a seguir, creo yo, esta línea. Cualquier papa que venga
va a seguir esa línea, no se va a apartar radicalmente O sea, de esto. la iglesia abierta a la sociedad. La iglesia abierta a la sociedad, tratando los grandes temas de la sociedad, ¿verdad? No podemos adivinar, O digamos, sea, no lo va que va a a haber hacer. una iglesia ya tradicional, ortodoxa, cerrada en sí misma, No. con una verticalidad que nos reconozca, qué sé yo, el problema de la mujer, de la sexualidad, de la pedofilia. Entonces va a haber una iglesia... Van a ser siempre temas, van a ser, pero los, digamos, los enfoques, los acentos, van a ser diferentes. Yo lo que creo, si me preguntaras esto, ¿qué irían a elegir en este momento los 135 cardenales? 136 son en este momento. Uno de ellos tiene una, digamos, una interdicción por una condena, pero que no fue inhabilitado. ¿Qué elegirían, verdad? Y lo cierto es que no podrían volverse atrás. Uno no puede pensar, necesitamos uno como Juan Pablo II. Yo no creo que vaya a eso. Ni tampoco digan necesitamos uno como Francisco. Sino alguien que pueda ser, digamos, pueda tener, sin apearse de los aspectos doctrinales, pueda ser alguien más diplomático. Es decir, alguien que pueda conversar, ¿verdad?, con los grandes líderes del mundo, conservando siempre los temas, pero alguien que pueda conversar, que sepa moverse. Ahora, en ese enfoque que está viendo, o sea, digamos, la iglesia va a tener que elegir un cardenal que va a tener que entender que hay un conflicto mundial y que va a tener que jugar un rol. O sea, tiene que ser un hombre preparado, sólido desde el punto de vista intelectual, una personalidad que pueda imponerse ante, Sí. hablar con un Putin, con un Sí. Trump, con lo que sea. Sí. Entonces quiere decir que la iglesia está pensando más hacia afuera de la iglesia que hacia adentro de la iglesia. No, también hacia adentro, Carlos. Hacia adentro también, porque ten en cuenta que el papado de Francisco ha generado también ciertas posiciones extremas. Sí, que dividieron las aguas en la iglesia. Sí, hay muchos críticos y acérrimos, y muy expresivos también esos críticos, sobre todo de parte de algunos obispos en Estados Unidos, que casualmente son muy amigos de Trump y de toda esa corriente, digamos, que lo han criticado muy acérrimamente, y hay también en España, en muchos lugares, gente que lo ha criticado a Francisco, y lo han criticado desde una posición presuntamente doctrinal, pero como te dije, doctrinalmente él no está fuera, digamos, de lo que señaló el Concilio Vaticano II, ¿verdad? No está fuera. Pero sí ha dado testimonio interesante, por ejemplo, nombrar a mujeres en puestos claves que antes han sido de cardenales y de varones, ¿verdad? Esos son hechos, digamos, gestos políticos, por así decirlo, dentro de la iglesia, que quizás ha molestado a muchos, pero no está en contradicción con la doctrina, absolutamente. Ahora bien, el Papa, el futuro Papa, que se elige en los próximos días, ¿va a ser un europeo o debe ser un europeo que, digamos, tenga más, se supone, una suerte de solidez intelectual y una pertenencia europea para poder hablar más de igual a igual con los líderes mundiales? ¿O puede ser un asiático, puede ser un africano, o puede ser un sudamericano, un hispanoparlante de nuevo? Que hay diferencia entre decir, no, el hijo, porque Francisco fue el primero, no el primer latino, o sea, sudamericano, digamos. Sí. O sea, y acá es una zona de mucho catolicismo. La pregunta es, ¿el hecho del origen, si es de la región, lo devalúa o lo plusvalía a un cardenal? Mira, hay que recordar lo siguiente, esto creo que como político también has de entender, la mayoría de los cardenales, una buena cantidad de cardenales, fueron nombrados por Francisco. En 2012 ya Sí, comenzó el paraguayo. proceso, el paraguayo, por ejemplo, el otro paraguayo que está Sí, en Cristóbal Rabat, López. Cristóbal López, que está en Rabat, o sea, gente, digamos, que está
fuera de Europa, fuera de Europa. Está en la China, en Mongolia, está en Filipinas, ¿verdad? Una cantidad de cardenales que están fuera del ámbito europeo y creo que van a tener su peso, digamos que no son la mayoría, pero tiene un peso interesante para negociar una salida hacia un papa, digamos, que pueda resumir o pueda conciliar esos diferentes intereses, por así decirlo, en términos más de geopolítica, entre el centro y la periferia, ¿no? El centro sería siempre Europa, Estados Unidos, y la periferia, estos países que te estuve nombrando, que son Asia, Latinoamérica, África, etcétera. Y también hay cardenales, ¿verdad? Pero aventurar decir, no, el próximo papa va a ser de la periferia o va a ser del centro de Europa. Imposible saber. Imposible. Pero digamos, por más que venga de la periferia o que venga del centro, la Iglesia Católica es consciente de que en este mundo tan crispado, en este mundo, como dije en otro prebélico, bueno, con enfrentamientos bélicos, con el aumento del terrorismo, de todo lo que estamos viendo todos los días, él va a tener que tener una voz política, va a tener que apelar a la dimensión temporal del poder, va a tener que ejercer eso. O sea, ¿eso la Iglesia es consciente de eso o es una Iglesia que solamente va a hacer campaña proselitista para decir que no me proliferen las carpas en Brasil y en Paraguay, o que la gente o las iglesias dejen estar, como en Europa, vacías cuando se celebra la misa, por ejemplo? Sí, mira, cuando se va a escribir documento o se va a elegir un papa para la Iglesia Católica, creo que los cardenales no miran tanto ese rol que va a tener el papa al exterior, ¿verdad? Sino el rol que va a tener el papa para conducir la Iglesia en este contexto. No con la idea de que va a contribuir a solucionar los conflictos. Yo no creo que... No es una instancia moral. Sí, ser una instancia, digamos, que pueda aglutinar a la Iglesia. Acuérdate que uno de los mandatos que nos ha dejado Jesucristo es que todos sean uno. Es decir, que sepa aglutinar a la Iglesia. En ese sentido te decía de tratar de juntar otra vez a esos extremos que se distanciaron. Creo que vamos a ver un cardenal que se vuelva papa en esa línea y que siendo uno y siendo firme, digamos, en su posición, pueda desde ahí influir en la economía mundial, vamos a decirlo así, en el ámbito político mundial, ¿verdad? Pero no creo que piensen ellos que el Papa va a resolver esos problemas, claro, sino ser una iglesia, por lo menos, que tenga claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el sentido moral del término. Hay mucho antagonismo, o sea, digamos, la figura de Francisco fue un papa, digamos, Ratzinger era una heladera teológica, de conocimiento, un intelectual de gran solidez, pero digamos un hombre frío y que siguió la tradición. Todo. Francisco viene, va y come en el restaurante, sí, le dice váyanse a comer a su casa, disfrutaba de un triunfo de un partido de fútbol. Era un papa que parece que se abajó, sí, vino abajo a la gente, sí, sí, se acercó a la gente. Sí, sí. Pero eso provocó en la jerarquía conservadora de la Iglesia muchos resquemores, muchas reservas, ¿Y cómo ves eso? O sea, ¿el Papa tiene que venir a tender puentes de entendimiento dentro de la Iglesia? Bueno, esa es la definición de Iglesia que trató de comunicar Francisco con sus actitudes y con ciertas medidas internas en el Vaticano, ¿verdad? Quitar los lujos. Elegir, por ejemplo, un pequeño departamento en la residencia Santa Marta, el Papa, que solía tener por así decirlo, ¿cómo se le llaman a esos departamentos tipo presidenciales, verdad? No, él eligió un departamento, una celda, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para vivir. Bueno, ese testimonio, evidentemente, él lo pudo dar, porque es su forma de ser, ¿entendés? O sea, es difícil que venga otro que tenga el mismo modo de ser, pero lo que dejó es la impresión de que
ya no debemos estar nadando en riquezas ni nada de eso los que estamos en la iglesia. Yo creo que ese mensaje es importante. No tenemos que... a la iglesia paraguaya, ¿qué le espera con el nuevo Papa? Francisco nos dio un cardenal. ¿Qué más nos espera? Nos dio un cardenal. Lo que esperamos es que el nuevo Papa siga mirando. Si mira la periferia, le va a mirar a Paraguay, porque Paraguay está en la periferia, ¿verdad? Es un país chico, es un país que, digamos, no está al nivel, qué sé yo, de monstruos como Brasil o Argentina o Chile, ¿verdad? Pero lo que Francisco hizo, abrir la posibilidad de que de ahora en más tengamos cardenales, ¿verdad? Nuestro cardenal, dentro de 2 años o 3, más o menos va a cumplir los 75 y tiene que renunciar, tiene que retirarse, y en el siguiente consistorio se tendrá que nombrar otro cardenal si es que... Paraguayo, ¿verdad? Bueno, una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín, muchas gracias, Gerardo, un placer. Mucho gusto.